Sonido 1, 2, 3. Sonido 1, 2, 3. Sonido 1, 2, 3. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada
como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Ofrecemos esta Eucaristía a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo, intención de Claudia Patricia Osorio y por el eterno descanso de Aida Rocío Sánchez Páez al cumplir 3 años de fallecida, intención de la familia Sánchez Bustos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, porque también nos reconocemos pecadores. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, guarda a tu familia en el camino del bien que tú le señalaste, y haz que, protegida por tu mano en sus necesidades temporales, tienda con mayor libertad hacia los bienes eternos. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro de Isaías. Decía la gente de Jerusalén, vamos a tramar un plan para deshacernos de Jeremías. No nos faltarán sacerdotes que nos instruyan, ni sabios que nos den consejos, ni profetas que nos prediquen. Vamos a acusarlo para acabar con él. No hagamos caso de nada de lo que dice. Por eso, hazme caso tú, Señor. Escucha lo que dicen mis rivales. Es con el mal como se paga el bien. Me han cavado ya la sepultura. Recuerda que me enfrenté contigo para interceder por ellos y apartar de ellos tu ira. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo las burlas de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios, en tu mano está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia.
Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando estaba a punto de subir a Jerusalén, llamó Jesús a sus 12 discípulos aparte y por el camino les dijo: Mirad, vamos a subir a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus 2 hijos, y se postró ante él para hacerle una petición. Jesús le preguntó qué quería. Ella le dijo: Haz que cuando estés en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús respondió: No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de pasar el trago amargo que yo debo pasar? Ellos contestaron que sí. Jesús les dijo: El trago amargo que yo voy a pasar lo pasaréis, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Mi Padre se lo concederá a aquellos para quienes lo tiene preparado. Al oír esto, los otros 10 se disgustaron con los 2 hermanos. Entonces llamó Jesús a los 12 y les dijo: Vosotros sabéis que entre los paganos los jefes tratan despóticamente a sus súbditos y que los grandes les hacen sentir su autoridad, pero entre vosotros no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre vosotros debe ser servidor de los demás, y el que quiera ser el primero entre vosotros debe ser vuestro esclavo, como el Hijo del Hombre, que no vino a que le sirvieran, sino a servir y a entregarse a sí mismo en rescate por la multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos en este tiempo de Cuaresma, la Cuaresma que nos invita a una íntima conversión. Y la palabra de Dios hoy nos pone 2 ejemplos de esa íntima conversión que debemos tener. Conversión no implica solamente dejar de hacer cosas malas para hacer cosas buenas, como hemos dicho, porque para eso pues se supone que como, por ejemplo, buenos ciudadanos, consiga la constitución política o el código de policía o el manual de convivencia de un colegio, léalo y aplíquelo y ya usted es bueno. Con eso es más que suficiente. Conversión en la palabra de Dios significa volver toda la vida hacia Dios, escuchar su palabra y hacer su voluntad como Él la dice, no como nosotros nos la inventamos, porque pues en cosas de religión somos los expertos, le cambiamos las cosas y lo que dice la palabra de Dios, y eso no es nuevo. Jesucristo le ponía el ejemplo precisamente a los judíos y entre ellos a los escribas y fariseos. Ustedes le dan la vuelta a la palabra de Dios y eso no puede ser. Puso varios ejemplos, pero el más rapidito así es el de: dice la ley, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo la interpretaron sus maestros? Que si yo me pongo a ver entre mi padre y Dios, mis padres y Dios, ¿quién es más importante? Pues Dios. ¿Dónde vive Dios? En el templo. Entonces, si yo doy una buena ofrenda al templo, ya no quedo obligado con mis padres. Esa era la lógica que usaban, y con eso para todo. Entonces, ¿para qué la palabra de Dios? Más o menos decía Jesús. ¿Para qué hacer todo un plan de salvación? ¿Para qué enviar profetas y mártires? ¿Para que cambiemos la palabra cada rato? Entonces, la intención es volverse a Dios, pero de verdad, al verdadero Dios. ¿Y cuál es el verdadero Dios? Pues hoy tenemos
Por ejemplo, el libro de Jeremías. Jeremías, elegido como profeta por parte de Dios, y es uno de los grandes, pasó a la historia, pero era un hombre que en el Antiguo Testamento todavía no conocía bien del Señor. Lo eligió Dios para un trabajo muy difícil, decirle a la gente: Dios quiere que se vayan con el rey tal, que los va a conquistar, el rey Nabucodonosor se llamaba. Y entonces se van para Babilonia. La gente decía: pero si aquí estamos muy bien, ¿cómo así? Que Dios nos va a sacar, nos va a llevar al exilio como esclavos por allá. Eso fue lo que me mandó a decir Dios. Entonces, por decir eso, intentaron matarlo varias veces, y Jeremías, sin entender ese modelo de Dios, ¿por qué me manda a decir esas cosas?, empieza a quejarse y a quejarse. Es el único profeta que además tiene libro de quejas. El profeta Jeremías, si usted lee, enseguida dice: libro de las lamentaciones de Jeremías. ¿Por qué? Porque se le quejó a Dios todo el tiempo. Entonces Jeremías cumple con su misión, habla la palabra de Dios, pero todavía no le entiende esa cosa como tan rara. Y por eso se queja: si yo vivo bien, ¿por qué tienen que perseguirme? ¿Por qué tiene que pasarme esto? Etcétera, etcétera. Entonces no está dispuesto a asumir el riesgo del sufrimiento cuando uno va en nombre de Dios. Primera cosa. Y en el ejemplo que tenemos hoy también en San Mateo capítulo 20, Jesús está hablando de que Él es el Mesías y que tiene que ir a Jerusalén, y allí los sumos sacerdotes lo van a condenar a muerte, lo van a entregar a los paganos para que se burlen de Él, lo azoten, lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Él va enseñando estas cosas, pero los discípulos, en ese momento era el número 12 elegido por Jesús. Entonces, para ellos, como ya sabían que Él era el Mesías, lo más importante del Mesías es que va a ser rey, como el rey David, y va a reunir a toda la gente, a todos los judíos de todas las naciones donde están dispersos, va a hacer un gran ejército, va a echar a los enemigos. En ese momento eran los romanos, y entonces Él va a conquistar todos los pueblos de la tierra, y vamos a ser el pueblo más grande de todos los pueblos de la tierra. Así lo repetían cada rato. Lo mismo los discípulos estaban con esa mentalidad. A Jesús lo quisieron hacer rey varias veces, le tocó huir de eso porque Él no vino a cumplir esas cosas. Entonces, en medio de esa mentalidad de poder, de riqueza, sabiduría y otras, pues llega la mamá de los hijos de Zebedeo. Zebedeo tenía 2 hijos que eran pescadores, amigos de Pedro y Andrés, y también se unieron al grupo de Jesús porque Jesús los eligió. Entonces, Santiago y Juan. Va la mamá donde Jesús a pedirle un pequeñísimo favor: que cuando Él fuera rey, pusiera a uno de sus hijos a su izquierda y al otro a la derecha. Nada más y nada menos. Entonces, los discípulos que viven en una familia y en un pueblo, y todo el pueblo piensa que Jesús va a ser rey en el sentido político de la palabra, con todo lo que eso implica, pues esperaban poder, honor, gloria, fortuna con Jesús. Y por eso entonces la mamá, muy avispada, va y pide ese favor, nada más y nada menos. No escucharon el encabezado: tenemos que ir a Jerusalén porque allí al Hijo del Hombre o al Mesías lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. En el capítulo 16 de este mismo Evangelio de San Mateo, recordemos que Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué dicen ustedes? Y Pedro le responde: tú eres el Mesías. Y Jesús dice estas mismas palabras: este Mesías, no el que ustedes piensan, este Mesías va a subir a Jerusalén, allá lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Y Pedro se lo lleva aparte. Señor, eso nunca nos han enseñado del Mesías. Y el que diga cosa contraria a lo que digan los profetas es un endemoniado. Así es la cosa. Si uno lee el libro original está así: hablas como un endemoniado. Y Jesús le dice a Pedro: más endemoniado serás tú, pasa para atrás. Es decir, tú no me vas a indicar el camino a mí, yo soy el que te voy a indicar el camino, y el camino es hacia Jerusalén y morir en una cruz. Cosa que les parecía totalmente absurda en aquellas épocas, porque como ya dijimos el domingo anterior, para un judío no hay nada más
terrible, horroroso y ofensivo que la muerte en cruz, porque según el profeta Jeremías, del que estamos hablando, dice allá, maldito del que cuelgue de un madero o de un árbol. La peor maldición es esa. Si alguien, como decíamos, muere ahogado y no se encontró el cadáver, pues pobrecito de él, no entrará al reino de los cielos porque no hay cadáver y no se le pueden hacer los ritos y ponerlo en el sepulcro y toda la cosa, para esperar la resurrección. Así lo pensaban, o eran los ritos funerarios de ellos. Pero morir colgado de una cruz o morir colgado de un árbol, mejor dicho, que pasara lo que pasara, menos eso. Y Jesús les dice, a mí me van a colgar de una cruz, de un madero. Eso les causó tanto pavor, terror y horror a los pobres discípulos que prefirieron entonces eludir el tema. Jesús dice estas cosas, pero los discípulos siguen, así como esperemos que se le pase ese mal antojo que tiene, o esas malas ideas. Vayamos caminando y mientras tanto nosotros peleamos a ver quién va a ser el gobernante, como él va a ser el rey y él escogió a sus 12 ministros, quién entre los 12 va a ser el primer ministro, quién va a mandar aquí. Era lo que estaban peleando. Y por eso la mamá se adelantó allá, no señor, a mí me ponen a mi hijo a un lado y al otro, la mano derecha y la mano izquierda del rey, entonces eso es lo que tiene que pasar. Pues Jesús les dice, no señor, no han entendido absolutamente nada. En este reino en el que yo voy a ser el rey, ciertamente, este reino implica que hay que pasar por un bautismo o un cáliz, dice allá. En ese cáliz tengo que estar. ¿Ustedes están dispuestos a beber de ese cáliz que implica tormentos y cosas? Claro, Señor, por supuesto. Ellos se imaginaban que el tormento sería llevar una corona pesada de oro, una capa así de, ¿cómo se dice?, de armiño, alguna cosa de esas. Pobrecito el rey llevando ropita fina, o algo así. Comiendo en esos banquetes, qué jartera, estar en banquetes todos los días allá, eso es un tormento terrible. Así más o menos pensaban. Jesús les dice, tienen que beber el cáliz que yo tengo que beber. Y ahí tiene que surgir la pregunta que tenemos que responder a lo largo de la vida. ¿Por qué Jesús tiene que morir? ¿Por qué tiene que pasar por ahí? ¿Y por qué los discípulos también tienen que beber ese cáliz? ¿Por qué Jeremías no lo quiso beber y se quejaba todo el tiempo? ¿Por qué estos discípulos tampoco lo quieren beber y eluden el problema y más bien quieren el poder y la gloria que eso implica, tener aquí poder, ser el príncipe, ser el rey, ser lo que sea? Y entonces, ¿por qué eluden el problema? Pues queridos hermanos, llegar al reino de Dios significa aprender a beber de eso que Jesús está diciendo. Es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros, si seguimos a Jesús, el verdadero Padre de Jesús nos enseña una cosa, es que la vida implica dar la vida. Para que alguien viva, alguien tiene que morir. Esa es la ley del reino de los cielos. En cambio, aquí en este mundo es para que yo viva, tengo que matar a otros. Y eso se cumple, por ejemplo, sencillito. En el almuerzo creo que comimos algo de proteína, carnita de pollo, por ejemplo. ¿Qué tuvo que hacer el pollo para volverse carnita en el almuerzo? Tocó matarlo. Esa es la ley. Para que otro viva, otro tiene que morir. Los animales lo cumplen. La ley natural aquí de la sobrevivencia, el más poderoso mata al más débil para comérselo, para sobrevivir. Alguien tiene que morir. Y así funciona. Ese es el cáliz que tenemos que aprender. Si queremos dar vida en el reino de Dios, yo tengo que estar dispuesto a dar mi carnita, a volverme sacrificio. Y eso se vive en todo. Si alguien quiere salir adelante, tiene que trabajar. Si alguien quiere, no sé, ser ingeniero, tiene que quemar pestaña, tiene que sacrificarse, tiene que dejar muchas cosas, etcétera, etcétera. Todo exige disciplina, todo exige un sacrificio. Y el reino de Dios, pues como es el nivel más alto,
también exige todo, no quita nada, lo da absolutamente todo. La persona que aprenda, como dice Jesús, a amar como el Padre del cielo, pues implica dar todo, pues Dios lo llamará Hijo del Altísimo, porque con la medida con que midáis, seréis medidos. La medida más alta es el amor del Padre, y tenemos que ser igualitos al Padre, dijo Jesús. Tienen que ser como mi Padre celestial, tienen que ser misericordiosos como mi Padre es misericordioso, tienen que ser amorosos como mi Padre del cielo es amoroso. Ese nivel de amor que implica entregarse. La palabra dice allá en uno de los salmos, en el cielo los ángeles comen un pan. Pues ese pan de los ángeles nos lo dio a comer a nosotros también. Dios tiene que dar su vida para que otros seres vivan. Pues eso mismo lo que nos da aquí, y ese alimento se llama el Hijo. Aquí lo ponemos. Él todos los días se da en un sacrificio para que nosotros tengamos vida. Cuando nosotros logremos comprender eso, cuando vengamos a misa, no simplemente quizás por un compromiso o porque no hay nada que hacer o está lloviendo, sino que entro porque Él está haciendo el sacrificio y le podamos algún día con la fuerza del Espíritu decirle: Señor, yo también quiero estar ahí. Creo que habremos comprendido alguito de lo que significa el reino de los cielos, porque como dice Jesús, yo no vine a ser servido, vine a servir. Esa es la ley máxima del reino de los cielos, y que nosotros, si queremos seguir a Jesucristo, pues tendremos que aprender. Si no aprendemos eso, cada vez que pase algo, así algo maluco, que no nos guste, una enfermedad, alguna cosa feíta por ahí, empezamos a hacer como Jeremías, a quejarnos. ¿Por qué a mí? ¿Yo qué hice? No sé qué. Y si no, entonces me busco otra iglesia, a mí me han dicho todo eso. O Padre, rece por mí porque Dios no me escucha. Y empieza la quejadera más impresionante. Cuando uno no entiende al verdadero Dios, vaya al Antiguo Testamento y léase las Lamentaciones de Jeremías. Tal cual. Si usted ya aprendió algo de Jesús en los evangelios, amar al extremo, eso está muy bonito allá en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Dios o Jesús los amó hasta el extremo, y por eso se quitó su manto, se ciñó una toalla y empezó a lavarles los pies. Entender eso es entender la Eucaristía, es entender el reino de Dios, y no hay quejas, todo lo contrario. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Si aprendiéramos eso, pues queridos hermanos, ahí tenemos tareita. De pronto nos puede servir esto para continuar nuestra cuaresma. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. A Jesucristo el Señor, que ha mostrado todo su amor cargando con nuestras miserias y ha orado al Padre por nosotros, invoquémosle, hermano, diciendo con humildad y confianza: Señor, ten piedad de tu pueblo. Señor, ten piedad de tu pueblo. Escucha, Señor, de misericordia la oración que te presentamos en favor de tu pueblo, y concede a tus fieles desear tu palabra más que el alimento del cuerpo. Señor, ten piedad de tu pueblo. Enséñanos a amar de verdad y sin discriminaciones a nuestros hermanos y a los hombres de todas las razas, y a trabajar por su bien y por la concordia mutua. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad de tu pueblo. Pon tus ojos en aquellos que se preparan para recibir el bautismo, y haz de ellos piedras vivas del templo espiritual en tu honor. Escúchanos, Señor. Señor, ten piedad de tu pueblo. Tú que por la predicación de Jonás exhortaste a los ninivitas a la penitencia, haz que tu palabra llame a los pecadores a la conversión. Señor, ten piedad de tu pueblo. Haz que los moribundos salgan confiados al encuentro de Cristo su juez y gocen eternamente de tu presencia. Señor, ten piedad de tu pueblo. Confírmanos, Señor, en el espíritu de penitencia con que hemos empezado la cuaresma, y que la austeridad exterior que practicamos vaya siempre acompañada por la sinceridad de corazón.
Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, benigno Señor, las ofrendas que te presentamos, y por este santo intercambio de dones, rompe las cadenas de nuestros pecados, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro,
porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y oramos especialmente por Aida Rocío Sánchez Páez al cumplir 3 años de fallecida, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que esta Eucaristía, prenda de inmortalidad, sea para nosotros causa de salvación eterna. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.